Arrancamos este último bloque ya con la presencia del economista Ricardo Delgado para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Alejandro, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos una vez más, Ricardo. Hoy hablábamos Un placer. en el primer bloque de que el dólar alcanzó el dólar informal, alcanzó hoy su nivel más alto en lo que va del año, en lo que parece ser, ¿no?, el inicio del habitual proceso de dolarización de carteras que suele preceder, ¿no?, en nuestro país a un evento electoral. ¿Lo ves nomás de esta manera o crees que hay también algún otro factor detrás de esta presión sobre el dólar? No, coincido, creo que estamos entrando ya en los meses previos a elecciones que son muy importantes para la gobernabilidad del 2022 y 2023 y ciertamente aquellos que tienen pesos excedentes y que están, obviamente, pesos que no están dentro del sistema formal de la economía, toman algunas precauciones, teniendo en cuenta además que en estos últimos meses el dólar blue y en realidad todos los dólares y los financieros también, estuvieron bien por debajo de la evolución de la inflación. Entonces creo que hay una suerte de combinación de ganar o de intentar, digamos, recuperar terreno respecto de la inflación y, por supuesto, esta mayor actitud precautoria de parte de los que tienen pesos excedentes para dolarizar sus portafolios. También, Ricardo, se observó en este último mes una aceleración de la emisión monetaria para financiar el déficit respecto, ¿no?, a lo que venía sucediendo en meses anteriores. ¿Eso también puede haber influido en esta evolución que se ha visto en el dólar? Seguramente, pensemos, Alejandro, que esta es una economía que en un 40%, para poner un número o un porcentaje aproximado, se mueve dentro de la informalidad, es economía en negro, economía que no está registrada y evidentemente esos pesos que van a financiar el déficit fiscal, claramente parte de ellos van justamente a financiar actividades que no están declaradas y que tienen la posibilidad de dolarizarse obviamente a un precio más alto, pero por fuera de los circuitos formales. Yo tengo la impresión que, teniendo en cuenta que probablemente el déficit fiscal en estos meses acelere algo en relación a la buena performance que tuvo hasta el mes de mayo en particular, algo menos en el mes de junio, evidentemente esos pesos seguramente van a presionar un poco más sobre las cotizaciones, en particular del dólar blue. Claro, exacto. No, justamente te iba a preguntar, ¿no? El gobierno tiene el objetivo, se ha visto en su comportamiento en particular, ¿no?, en estas últimas semanas, tiene el objetivo de llegar a las elecciones con un dólar contenido, no solo en el segmento oficial, sino también en el segmento financiero. ¿Crees que va a lograr este objetivo? Yo creo que la clave, Alejandro, para que el gobierno, con esta modesta, muy modesta oferta económica que pone sobre la mesa de cara a las elecciones, que obviamente incluye alguna recomposición de ingresos, de salarios, de jubilaciones y de todos los componentes vinculados al gasto social, para que tenga relativo éxito, va a tener que manejar la brecha cambiaria. Hoy la brecha, por supuesto, con el dólar blue está por encima del 90% entre el dólar oficial y el blue, en función de las comparaciones de los distintos dólares financieros que tengamos o que querramos, está entre el 75 y el 85, son niveles de brecha muy elevados para poder sostenerlos en el tiempo. Creo que el gobierno va a tener que poner sobre la mesa, y el Banco Central en concreto, más actividad para, por lo menos desde el punto de vista de los dólares financieros, mostrar mayor control de esas cotizaciones, pero ciertamente si uno piensa que estos mercados informales realmente no mueven demasiadas operaciones y que cualquier operación puntual
puntual puede subir o bajar el precio de manera muy abrupta, evidentemente ahí ya el poder de fuego queda muy limitado y en consecuencia el gobierno tiene, obviamente, en la discusión del dólar una suerte de espada de Damocles todos los días sobre su cabeza. Por lo pronto, igual, Ricardo, en los últimos días el Banco Central sigue sumando reservas, así que tiene, ¿no?, su capacidad para intervenir en el mercado, ¿no? Sí, el Banco Central está acumulando reservas y eso es una buena noticia. Vienen los DEX del Fondo Monetario que permiten de alguna manera calzar con los propios pagos que hay que hacer de aquí a fin de año. Hay un pago importante en septiembre y otro en el mes de diciembre al organismo, pero también digamos que en términos netos las reservas hoy equivalen a más o menos 1 mes y medio de importaciones. Es realmente poco y eso de alguna manera también se percibe en el mercado. El problema estructural de la falta de dólares en la economía argentina de alguna manera se pone de vuelta sobre la mesa, se está discutiendo y evidentemente la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el FMI de alguna manera permitiría, si se quiere, tranquilizar en parte esa incertidumbre que existe sobre la posibilidad futura de generar dólares, aun cuando se hacen las cuentas en términos macro, los dólares no solamente son escasos para pagarle al fondo, sino también a los bonistas privados, y a mi juicio eso también hace que el riesgo país esté en niveles tan elevados todavía. Bueno, esto es lo que tiene que ver, ¿no?, con la previa a las elecciones, para ir cerrando. Después de las elecciones, ¿lo ves al gobierno en condiciones de plantear un esquema económico que haga que la economía argentina pueda volver a crecer después de tanto tiempo? Bueno, ojalá que así sea, Alejandro. La verdad que el gobierno está, digamos, de alguna manera postergando algunas decisiones claves, sobre todo en materia de inflación, que creo yo es el principal problema, es la punta del iceberg de todos los problemas estructurales que tenemos en la economía argentina, pero que si no se ataca con un plan consistente, integral, que aborde obviamente las cuestiones fiscales y monetarias, pero también tenga que ver con la inercia, que lleva ya más de 10 años adaptando conductas de parte de los empresarios, de los trabajadores y de todos aquellos que toman todos los días decisiones de precios, va a ser muy difícil que la economía argentina pueda de alguna manera empezar lentamente a salir de este laberinto en el que está entrampada desde hace ya más de una década, de un largo estancamiento con inflaciones cada vez más altas y en donde los ingresos de los argentinos evidentemente no logran nunca recuperarse producto justamente de esta alta inflación. Para poner un número concreto, hace 4 años el salario en dólares de los argentinos era un 50% más alto y el salario real, el salario en pesos de los argentinos era casi un 25% más alto de lo que es hoy. Con lo cual, digo, esta pérdida de poder adquisitivo en dólares y en pesos evidentemente castiga y hace que las posibilidades de crecimiento de esta economía sigan siendo muy escasas. Ricardo, muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo, Alejandro. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis de Ricardo Delgado, mencionando datos dolorosos que tienen que ver con el enorme costo que está teniendo las deficiencias de las políticas económicas de la Argentina de los últimos 10 años. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.